Una pandemia, ¿no? Siempre hay que aclarar esa cuestión. Descenso de casos y la vacuna más cerca. No sabemos cuán cerca, pero para eso tenemos a gente que sabe. Es muy importante rodearse de gente que sabe, porque hay tantos debates entre gente que no sabe, que la verdad que tener a Jorge Geffner, que es investigador de la unidad COVID, justamente del CONICET, es un placer para nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, yo, gracias. Yo, por ejemplo, cuando veo estos debates entre si hay que vacunar a famosos o no hay que vacunar a famosos, o cuando veo gente que dice, a mí me gusta más la rusa, y otro dice, a mí me gusta más la de Oxford, y yo digo, pero ¿qué sabés de vacunas? O sea, y me incluyo, yo prefiero escuchar a gente que sabe. Entonces, voy al revés, Jorge. Quisiera que vos nos digas, en principio, después vemos para qué lado va la entrevista, qué es lo que sentís que no se está diciendo y que sería importante que conozcamos. Yo creo que en relación al tema de vacunas, que es tan importante por todo lo que está pasando en la pandemia, por la cantidad de muertes, quiere decir que las opiniones tienen que ser fundadas, hay que acudir a la evidencia científica. Y la evidencia científica lo que te está indicando ahora es que hay 11 vacunas que ya pasaron, de distintos orígenes, que ya pasaron fase 1, fase 2 y están transitando la fase 3. Estas vacunas ya demostraron en fase 1 ser seguras, es decir, no te enfermas a consecuencia de la vacuna, no hay efectos tóxicos, no hay efectos deleterios. En fase 2 lo que demostraron es que son inmunogénicas, es decir, que si vos te vacunás, empezás a los poquitos días a producir altos niveles de anticuerpos, que son los que te van a proteger, y ahora están todas las vacunas estas 11 transitando la fase 3, que son estudios muy grandes, que incluyen entre 30.000 y 50.000 personas. La mitad no las vacunás, pero las seguís en el tiempo, la otra mitad sí las vacunás y ves la eficacia, es decir, cómo la vacunación protege de infectarse a la gente que retoma su ambiente natural, su trabajo, viaja en subte, viaja en tren, etc. Y los resultados preliminares que tenemos de 3 vacunas distintas, la primera en informarla fue la de Pfizer, con origen en Estados Unidos, después una vacuna Sinopharm, que es de origen en China, y ayer Sputnik, que es de origen en Rusia. Los 3 resultados preliminares aún de la fase 3 plantean que los niveles de protección son del 90% o incluso superiores. Es decir que son excelentes noticias en el terreno de la vacuna. Faltan todavía etapas, pero realmente vamos muy bien en este terreno de las vacunas. Claro, y en ese sentido, la Sputnik tiene una ventaja adicional sobre el resto, y es que si todo sale como está proyectado, sería la primera en llegar. Entonces ahí, bueno, el gobierno lo que sostiene es, siempre y cuando la apruebe el ANMAT, que termine la fase 3, que sea 100% segura, bueno, se empieza a aplicar. Porque claro, sería la primera. Ahora, después cuando empiecen a llegar, si Dios quiere, la de Oxford y la de Pfizer, con las cuales el gobierno también tiene contrato de precompra, y siempre, una vez que sea aprobada por la ANMAT, ¿cómo se hace para distribuir o para elegir cuál de esas? Supongamos que tenemos las 3 a disposición en abril del año que viene. ¿Cómo se hace para definir qué vacuna va a cada lugar geográfico? ¿Tiene que ver con para qué sirve específicamente cada vacuna, cantidad de dosis, refrigeración? ¿De qué depende? Claro, el último punto, no. Las vacunas todas apuntan a lo mismo. Todas las vacunas apuntan a lo mismo. A inducir la producción de anticuerpos, y son los anticuerpos que protegen. Y todas están demostrando ser efectivas. Ahora, depende de la cantidad que llegue y de la logística de distribución. Por ejemplo, último que vos mencionabas, en relación a la refrigeración. Pfizer, por la estructura de la vacuna, que es un ácido nucleico, requiere menos 80 grados en todo momento, hasta el momento que vos las descongelás para inocularlas. En cambio, por ejemplo, la vacuna Sputnik requiere entre menos 4 y menos 10 o menos 15 grados, que son los refrigeradores comunes. Claro. Entonces, dependiendo un poquito de la disponibilidad de estos refrigeradores, Pfizer va a ser un poquito más difícil la distribución, por ahí se hace más en capital, no sé, es una logística que implementará el gobierno. Pero el problema de la temperatura es un hecho a tener en cuenta para esta logística. Y lo otro es la cantidad de dosis, porque en Argentina necesitamos, por lo menos en perspectiva, en los primeros meses, 30 o 40 millones de dosis. Y en enero, lo que llegaría diciembre-enero son las dosis que aportaría Sputnik, en principio. Y luego para febrero-marzo aparentemente llegarían Oxford, AstraZeneca, y en el medio estaría llegando el millón y medio
de vacunas de Pfizer. Así que el problema de la temperatura, al momento de implementar la logística, va a ser un asunto a tener en cuenta, pero yo creo que le vamos a poder dar una buena salida porque tenemos infraestructura para hacerlo. Y volviendo al comienzo, ¿no? Que la primera en llegar, si todo sale como está previsto, puede variar, sería la rusa. Y está este debate que es increíble, porque uno siente que se está metiendo en el barro, ¿no? Al debatir una cuestión tan... No sé, es más, con un científico medio que me da vergüenza, ¿no? Pero dice, y yo la vacuna rusa, no sea cosa que me empieza a pensar en términos comunistas. Yo estaba viendo argumentos que van de Rusia, bueno, la tecnología rusa no está en discusión históricamente, ¿no? Pero si quieren hablar de vacunas, yo no lo sabía, pero una vacuna contra el ébola fue rusa, una vacuna contra el SARS, que era otro coronavirus, también fue rusa. Y después, la otra vez escuchaba un argumento que me pareció interesante, quizás tengas más, digo, en esto de meternos en el barro de la discusión sobre Rusia sí, Rusia no, y es que cuando uno se vacuna contra el sarampión o la vacuna contra la gripe, alguna vez le preguntó al farmacéutico, ¿de qué origen es esta vacuna que me estás poniendo? Y me pareció, la verdad, un comentario bastante simple y contundente, ¿no? No sé, ¿qué opinás acerca de este debate que se da? No, yo creo que mira, en el mundo científico se ha superado esa grieta de dónde viene. Porque si vos ves, por ejemplo, los comentarios de Oxford a partir de la vacuna Sputnik, son buenos, se reconoce la trayectoria, y lo mismo los rusos en relación a Oxford, y lo mismo en relación a las vacunas en Estados Unidos, que básicamente son Pfizer y Moderna. No tienen razón de ser esas críticas realmente. El instituto que produce, como vos decías, la vacuna rusa, que es una vacuna sobre la base de adenovirus, que incorpora un gen del nuevo virus que es SARS-CoV-2. Ellos vienen trabajando hace rato con adenovirus, como vos decías. Frente a ébola, gran parte de lo que se hizo se eligió en el laboratorio. Y frente a SARS y MERS, que son otros dos viejos coronavirus que nos afectaron hace 10 o 15 años, también son vacunas de origen ruso en gran medida. Y los chinos también han hecho una gran experiencia en vacunas, y obviamente Estados Unidos y Europa Occidental también. Digamos, si uno se atiene a la evidencia científica, este conjunto de vacunas realmente están demostrando mucha confiabilidad y mucha eficacia, incluso más eficacia de la que nosotros suponíamos en relación a una infección respiratoria. Así que yo creo que no hay que meterse en ese tipo de razonamientos, hay que ver la evidencia científica. Falta todavía data de la fase 3 que llegará posiblemente en las próximas semanas, y después falta que toda esa data pase a la autoridad regulatoria nacional, que es el ANMAT, que analizará con un comité de expertos toda la data y sacará una conclusión, y es la que autorizará el empleo de la vacuna. Creo que el mensaje nuestro tiene que ser de tranquilidad en un sentido y de preocupación en el otro, viendo el espejo que es Europa. Fíjate la segunda ola en Europa, los efectos devastadores que está teniendo. Y nosotros tenemos una herramienta, nos da 3 meses, 4 meses, porque existe la perspectiva de una segunda ola en Argentina. Y son las vacunas, en gran medida, la herramienta que vamos a tener para poder frenarla. Claro. Y un último detalle, Jorge, es casi redundando en el concepto, pero bueno, creo que mucha gente que te escuchó y que tiene alguna duda, me da la sensación de que habrá entrado en razón, pero por las dudas agregamos una más. Recién nombrabas los proyectos chinos, ¿no? Que tiene 3 por lo menos. Sinovac es en Brasil, la están experimentando, que de hecho le interrumpieron durante unos días por un voluntario que murió, después se supo que se había suicidado y siguieron adelante. Sinopharm, que es un proyecto chino, en la Argentina funciona junto con la Fundación Huésped. O sea, más prestigio que la Fundación Huésped no hay, porque también muchos dicen, la vacuna china. Quizás el pecado original de la rusa fue la forma en la que la presentaron, que nosotros acá, por ejemplo, lo criticamos porque ahí Vladimir Putin hizo un anuncio como diciendo ya tenemos la vacuna, cuando en realidad había pasado de la fase 2 a la 3, o sea, no tenían la vacuna, pero le dieron un marco que parecía que sí. Y al mismo tiempo, en la fase 1, fase 2, no sé si habían compartido tanto la investigación con Occidente, en la famosa revista The Lancet, fue más bien cerradito. Pero después, en los últimos meses, sí, compartieron los datos con la revista científica The Lancet, con el resto del mundo, con la OMS. O sea, hubo ahí quizás un mal comienzo, pero queda clarísimo entonces que no importa de dónde venga, si la prueba la ANMAT, vamos para adelante. No, coincido con vos. Incluso Rusia, qué sé yo, por la tradición, la cultura, la política, como es en Rusia, fue más cerrada. Coincido con vos.
y tardó al principio en publicar estos resultados de fase 1 y fase 2 en la revista Lancet. Sí. Una vez que lo publican y tenés dato por dato, lo comparás, es similar a otras vacunas. Entonces, en ese sentido se retrasaron un poco. Y por ahí el anuncio original de tener la vacuna tendría que haber salido desde el seno de las mismas organizaciones científicas y no desde el presidente de Rusia, Claro. digamos. También coincido en eso. Entiendo. Pero más allá de este tipo de cosas que hacen a la política, pero que está bien aclararlas, la vacuna es sólida y ha mostrado eficacia y seguridad, que es el punto que hoy por hoy está planteado o en debate o con dudas que son legítimas. Pero yo creo que si uno acude a la evidencia científica, nos quedamos tranquilos realmente. Bueno, nosotros nos quedamos tranquilos escuchando a alguien que sabe. Gracias, Jorge, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Buen día. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa, más tranquilos espero, ¿sí? Nos vamos todos relajados, listos para arrancar el segundo tiempo de Hoy Nos Toca.